Bienvenidos a esta presentación de 2 casos clínicos sobre enfermedades neurodegenerativas. Mi nombre es Luz Adriana Ramos y junto con mi compañera Carolina Melo analizaremos los síntomas, diagnósticos y tratamiento de este caso. Empecemos con nuestro primer caso. Enfermedad de Huntington. El caso número 1 trata de una paciente de 80 años que presenta movimientos coréicos y dificultad para caminar y temblores en las extremidades. Estos síntomas han empeorado progresivamente y además de los movimientos anormales en la cara, el paciente experimenta bradicinesia simétrica y rigidez leve. Tiene antecedentes familiares de la enfermedad, pues su hermana también fue diagnosticada con la enfermedad del Huntington. Es un trastorno neurodegenerativo hereditario que afecta principalmente a las áreas del cerebro responsables del control del movimiento, las funciones cognitivas y aspectos emocionales y psiquiátricos. Esta enfermedad es causada por una mutación genética específica, una repetición anormalmente alargada de un segmento de ADN conocido como tripletes, CAG, citosina, adenina y guanina, en el gen HTT, que codifica la proteína huntingtina. Esta proteína alterada se acumula en las neuronas, dañándola de manera progresiva. Principalmente es una región del cerebro conocida como los ganglios basales, los cuales son críticos para la coordinación del movimiento. Una característica importante de esta enfermedad es que tiene un patrón de herencia autosomática dominante. Esto significa que una persona necesita heredar una copia defectuosa del gen de uno de sus padres para desarrollar esta enfermedad. Si uno de sus progenitores es portador del gen mutado, existe un 50% de probabilidad que cada hijo herede la mutación y desarrolle la enfermedad. En la enfermedad de Huntington, los signos y los síntomas son muy variados. Pueden afectar tanto el cuerpo como la mente. A nivel motor, uno de los síntomas más característicos es la corea, que se refiere a movimientos involuntarios, bruscos e incontrolables de las extremidades y otras partes del cuerpo. Estos síntomas pueden interferir en las actividades diarias, haciéndolas complicadas e impredecibles. Además de la corea, los pacientes también pueden experimentar rigidez muscular, que genera las dificultades para moverse de manera fluida, así como problemas de coordinación, lo que aumenta el riesgo de las caídas y dificulta las acciones simples como caminar o sujetar objetos. En cuanto a lo cognitivo, las personas afectadas por la enfermedad de Huntington pueden sufrir pérdidas de memoria, dificultades para concentrarse o planificar tareas. El deterioro cognitivo se agrava con el tiempo, llevando a impactar severamente la capacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas y laborales. Por último, el ámbito emocional y psiquiátrico, los pacientes pueden experimentar cambios drásticos de su estado de ánimo y es común que se presenten episodios de depresión, irritabilidad, ansiedad, así como cambios bruscos de humor que pueden aparecer sin causa aparente. Estos problemas emocionales no solo afectan la vida del paciente, sino también su entorno familiar y social, aumentando el nivel de estrés y dificultad para manejar la enfermedad. Para diagnosticar la enfermedad de Huntington se utiliza principalmente una prueba genética. Esta prueba busca confirmar la expansión anormal en el triple de bases en el CAG, en el gen HTT, ubicado en el cromosoma 4. Si se detecta esta expansión, es posible confirmar con certeza la presencia de la enfermedad, dado que sigue un patrón de herencia autosomática dominante. Esto significa que un solo padre portador del gen puede transmitir la enfermedad a sus hijos con una probabilidad del 50% en cada embarazo. Además de las pruebas genéticas, las imágenes cerebrales también son herramienta importante en el diagnóstico. La resonancia magnética, la tomografía computarizada puede mostrar signos de atrofia, especialmente en los ganglios basales, que son áreas del cerebro encargadas de coordinar los movimientos. Con el tiempo, estas estructuras se deterioran debido a la generación neuronal, lo que contribuye a la aparición de los síntomas motores característicos de la enfermedad. En cuanto a los tratamientos, aunque la enfermedad Huntington no tiene cura, hay formas de manejar los síntomas. Por ejemplo, la tetrabenazina es un medicamento que se utiliza para controlar movimientos involuntarios o corea, reduciendo su intensidad y frecuencia. Sin embargo, dado que muchos pacientes también experimentan síntomas psiquiátricos como depresión y ansiedad,
Los antidepresivos son otros medicamentos para la salud mental también que juegan un papel crucial en este tratamiento. Estos fármacos ayudan a mejorar el bienestar emocional del paciente y en muchos casos permiten un mejor manejo de la enfermedad a nivel psicosocial. En el caso número 2 vemos una mujer de 66 años que presenta rigidez muscular en los hombros y temblor de la mano en reposo. Consulta porque en el último tiempo sus signos han empeorado hasta provocarle una caída reciente. Veamos entonces el diagnóstico que definimos. Dadas las características de nuestro caso ya mencionado, pues llegamos a la conclusión de que la enfermedad es el Parkinson. El Parkinson pues es una enfermedad neurodegenerativa que se presenta principalmente en los mayores de 65 años, aunque hay casos de pacientes más jóvenes. Lo que sucede con esta enfermedad es que las neuronas que están ubicadas en el mesencéfalo, más específicamente en la sustancia negra, empiezan a generar una sustancia química que se llama dopamina. Entonces, la dopamina actúa es como un neurotransmisor, pero la liberación empieza a fallar y empieza a reducirse. Entonces también empieza a afectar otras estructuras como por ejemplo los ganglios basales, que son los encargados de los movimientos directos e indirectos del sistema motor, lo que provoca pues algunos signos y síntomas que vemos más adelante. Lo que podemos ver entonces es, por ejemplo, una disminución en la actividad de los movimientos que son voluntarios, o sea, de la vía directa, por lo que podemos ver, por ejemplo, la presencia de la bradicinesia, que es una lentitud al realizar los movimientos que se desean hacer, al mover las piernas, al caminar, por ejemplo. Una rigidez que es como el aumento de la resistencia durante los diferentes movimientos que se presentan principalmente en las extremidades, entonces dificultades para la flexión, para la extensión o para la rotación de alguna de las articulaciones. Así como hay afectación en los movimientos que se quieren hacer, en los movimientos voluntarios, también hay afectaciones en la vía indirecta. Entonces se van a cruzar con una serie de movimientos que no se desean realizar, pero que interfieren con los movimientos voluntarios. Entonces, por ejemplo, se suele presentar el temblor, que inicialmente pues es en una sola parte del cuerpo, es unilateral, pero que va a cesar, digamos, cuando usted hace el movimiento voluntario, el movimiento involuntario se calma un poco. O, por ejemplo, durante el sueño, pues afecta principalmente las extremidades distales y se ve como en la mano con un signo que se llama el cuentamonedas, que es el temblor que le da a los pacientes con Parkinson. También hay una estabilidad postural que aparece tardíamente y es causada principalmente por la pérdida de los reflejos posturales y contribuye pues en gran parte al riesgo de las caídas de los pacientes, que es el tema de nuestro caso. Otros signos que no están relacionados con el tema motor, sino que son neuropsiquiátricos, pues incluyen que los pacientes pueden tener alucinaciones, ideas delirantes, eh, pueden tener conducta obsesiva, confusiones o delirios o ataques de pánico. Algunos de estos pacientes pueden presentar manifestaciones también sensitivas como dolor o parestesias. Bueno, respecto al diagnóstico es importante pues decir que se da principalmente por la clínica o el examen médico especializado en donde se valora pues la presencia de los signos y síntomas propios de la enfermedad. Sin embargo, pues los especialistas también se valen, por ejemplo, de la resonancia magnética para detectar pues si hay o no presencia de lesiones estructurales o accidentales que puedan estar contribuyendo a que se presentan alguno de estos síntomas, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. También la resonancia se utiliza para hacerle seguimiento al progreso o al daño que ha tenido, que ha hecho el Parkinson dentro de sus estructuras cerebrales. Hay otras imágenes que son las moleculares mediante PET y SPECT, que pues se han convertido en una herramienta muy valiosa para detectar los cambios cerebrales en vivo. Entonces estas técnicas se utilizan para evaluar las distintas vías de neurotransmisión, así como los cambios inflamatorios y metabólicos que se presentan a nivel cerebral con la patología. Las dos técnicas pues estudian es el sistema dopaminérgico porque estudian es el neurotransmisor y este sistema pues a nivel pre y posináptico. Los avances han sido significativos respecto al diagnóstico, pero se siguen basando principalmente en la clínica. En lo referente al tratamiento, pues hay que decir que el tratamiento no tiene cura, pero está orientado el manejo actualmente en la sintomatología, entonces aumentando los niveles de dopamina que se necesitan principalmente pues para manejar los síntomas motores. En ese orden de ideas, el medicamento de elección siempre ha sido la levodopa, que se encarga como de ser el precursor de la dopamina, entonces funciona llegando como a las estructuras del cerebro, convirtiéndose en dopamina, en neurotransmisor. Y así pues se ha convertido de elecciones porque
no se degrada tan fácilmente a nivel gastrointestinal, sino que alcanza a pasar a la barrera sanguínea y entonces puede llegar más fácilmente al sistema nervioso. El otro medicamento de elección es los agonistas de dopamina. Actualmente pues actúan directamente sobre los receptores de la dopamina. Tienen menos efectos secundarios que la levodopa y pues es usada en el tratamiento temprano de la enfermedad. Y el tercer medicamento de elección son los inhibidores de la MAO-B, que bloquean como la degradación o el metabolismo de la dopamina natural, permitiendo que la dopamina esté disponible para hacer los enlaces entre las neuronas y poder transmitir la información del movimiento. Bueno, estos fueron nuestros casos del día de hoy. Esperamos que hayan sido interesantes para ustedes y nos vemos en otra próxima oportunidad. Gracias.